Bueno, bienvenidos de vuelta a este espacio virtual de la materia que yo sé que están adorando. La realidad es que para los que dicen que las segundas partes no son buenas, hoy les vamos a dar una prueba fehaciente de que tienen razón, sobre todo cuando la primera parte tampoco lo fue. Entonces, la clase pasada lo que hicimos fue ver los momentos iniciales de la Guerra Fría, así hasta el punto en donde el muro se empezaba a construir en Berlín. Y hoy lo que vamos a tratar de hacer es contextualizar esto último, ¿sí? Es decir, vimos qué estaba pasando en Alemania, por qué se construye el muro, pero hoy vamos a ver qué estaba pasando en el resto del mundo, ¿sí? Digamos, en el mismo contexto. Y en última instancia vamos a tratar de llegar a ver, ¿sí? La clase de hoy, los momentos de zozobra, sobre todo lo que es Estados Unidos, ¿sí? En la década de los 60, 70. Así ya la clase que viene nos enfocaríamos en la contracara, es decir, cuando la Unión Soviética entra en crisis, y finalizaríamos con lo que es las reformas introducidas en la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín en el 89 y finalmente la desintegración de la URSS en la década de los 90. Acompáñenme a ver esta triste historia. Entonces, hasta ahora un breve repaso de lo que vimos. Vimos el conflicto militar que se había iniciado en Corea. Vimos también que en Europa el conflicto claramente se encontraba, digamos, metafóricamente centrado en Alemania. Y también señalamos, ¿sí? A través de un video, la conformación de dos alianzas militares opuestas, ¿sí? Como parte de esta Guerra Fría. Una es la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que vincula a Estados Unidos y los países capitalistas de Europa, ¿sí? Es una organización militar en donde forman parte España, Francia, Alemania, digamos, capitalista, Gran Bretaña, o sea, los países capitalistas, básicamente, de Europa. Y por el otro lado, el Pacto de Varsovia, ¿sí? Que sería como la contracara de la moneda, comandado por la Unión Soviética y donde forman parte los países del bloque comunista. Polonia, Rumania, Letonia, bla, bla, bla. Recalculando. Digamos, todo lo que sería Europa del Este, ¿sí? Entonces, hasta acá, digamos, tenemos medianamente claro, bueno, qué pasó en Corea, qué pasó en Europa. La pregunta es, ¿qué sucedió en América Latina? ¿Sí? ¿En África? ¿En el resto de Asia? ¿Sí? Por fuera de lo que es China, donde ya señalamos que hubo una revolución comunista y lo que es Corea. ¿Sí? Entonces, para comenzar vamos a retomar una idea que ya habíamos planteado en clase, que es que en realidad el gran problema de los acuerdos de Yalta es que por cómo se formularon, la principal discusión pasó por cómo repartirse Europa, ¿sí? Que es más o menos lo que se vio después plasmado en este telón de acero o estas dos alianzas bifrontes. En cambio, lo que es el resto del mundo no entra en discusión en Yalta, ¿sí? Ya que ambos entendían de una u otra manera que esto debía ser así, ¿sí? Por ejemplo, América no va a entrar en los acuerdos de Yalta porque Estados Unidos y la Unión Soviética entienden que forma parte, por una cuestión de cercanía geográfica, forma parte del área de influencia de Estados Unidos. Y el resto de Asia y sobre todo África, dado que son países mayoritariamente ocupados por una potencia imperial, en líneas generales Francia o Gran Bretaña, no entra en la discusión de Yalta. ¿Por qué? Porque se supone que el sistema va a seguir medianamente así. El problema es que en todos estos lugares donde no se discutió qué hacer con ellos, es donde después, cuando empiecen los procesos de descolonización, en el caso de Asia y África, o los conflictos en América Latina, justamente aparezca esta lucha entre comunismo y capitalismo de forma, si se quiere, más brutal, ¿sí? O más real. Porque en todo caso en Europa lo que tenemos es la amenaza constante. En cambio, en estos procesos vamos a ver directamente que no hablábamos de amenazas, sino de conflictos en toda regla, ¿sí? Entonces, dijimos que América Latina no había entrado en la discusión de los acuerdos de Yalta, ya que se sobreentendía que formaba parte de la órbita de influencia estadounidense, ¿sí? Y esto en un primer momento no significó ningún problema, porque no había un contrapeso, si se quiere,
¿sí? Pese a que algunos países, sobre todo Argentina, en la época de Perón, planteaban lo que se denominaba la tercera vía, ¿sí? La realidad es que era una tercera vía bastante más cercana al capitalismo que al comunismo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo estalla el problema? En 1959, ¿sí? ¿Qué ocurre ese año? Muy sencillo. Se produce el triunfo de la Revolución Cubana, ¿sí? Entonces, para entender qué significó la Revolución Cubana y por qué se habla de una Revolución Cubana, tenemos que volver un poco atrás en el tiempo, ¿sí? Y más que nada tenemos que tratar de entender cuál era la particularidad de Cuba, ¿sí? Cuba era paradójicamente el país con más presencia estadounidense o con una presencia estadounidense más clara de toda la región. ¿Por qué? Por una cuestión principalmente de cercanía, ¿sí? Para que se den una idea, si bien Cuba es una isla, está a solo 530 kilómetros, ¿sí?, de lo que son las costas de Miami. Entonces, para tratar de mentalizar esta distancia, ¿sí?, que dicho así por ahí puede parecer bastante, son apenas 100 kilómetros más que Almagro a Mar del Plata, ¿sí? Y es una isla que se había independizado de España en 1898, es el último territorio español en América Latina. ¿Por qué? Porque era una colonia bastante próspera, se dedicaba sobre todo a la producción de azúcar. Entonces España va a luchar para tratar de mantener sus dominios en dicho territorio. Y en 1898 Cuba se va a independizar después de una guerra en donde va a contar con la ayuda, entre comillas, de Estados Unidos. Pero como toda ayuda viene con, si se quiere, un pedido detrás. Y el pedido es muy sencillo. A raíz de su intervención en la guerra, cuando finalmente Cuba se logra independizar, Estados Unidos introduce en la Constitución cubana una enmienda. Una enmienda es una especie de agregado, ¿sí?, que es algo bastante común en el derecho estadounidense. De hecho, una de las enmiendas que se le hizo a la Constitución norteamericana y que es muy defendida, sobre todo por los psicos que entran a matar gente en un shopping vestidos de Batman, una de las enmiendas literalmente establece como un derecho de los ciudadanos norteamericanos el poder portar armas, ¿sí? O sea, para ellos es un derecho constitucional. Esta enmienda que se introduce en en la Constitución cubana, perdón, es la llamada enmienda Platt. Y era una cláusula que básicamente lo que hacía era arrebatarle a Cuba la independencia que acababan de conseguir. ¿Por qué? Porque entre otras cosas forzaba a los cubanos, ¿sí?, al gobierno cubano, a vender determinadas tierras a Estados Unidos, que no son pocas, ¿sí? Le prohibía celebrar tratados con otros países sin la autorización de Estados Unidos y hasta limitaba la capacidad de endeudarse con terceros países, es decir, con países que no fueran Estados Unidos. Entonces, ¿por qué Cuba acepta firmar esto? Bueno, por la sencilla razón de que Estados Unidos le advierte que en caso de no hacerlo, ese ejército que había mandado para ayudar a la guerra de independencia no se iba a retirar, ¿sí? Esta cláusula va a seguir vigente hasta los años 30. En esa misma década llega al poder una dictadura militar. Y dentro de esta dictadura militar va a aparecer una figura clave, ¿sí?, que es la del coronel Fulgencio Batista, ¿sí? Fulgencio Batista todavía no como, digamos, autoridad máxima de Cuba, ¿sí?, que después sí lo va a hacer, pero en un rol clave porque es quien se encarga de reprimir a la oposición, ¿sí?, sobre todo a la oposición socialista y anarquista, que era, digamos, la que denuncia este golpe dictatorial, ¿sí? Posteriormente, Batista va a ser elegido en elecciones, ¿sí?, valga la redundancia, y va a gobernar el país entre 1940 y 1944. Ese año se van a celebrar nuevas elecciones porque se cumple el mandato presidencial. El candidato de Batista va a ser derrotado, ¿sí?, por la oposición, que va a gobernar los siguientes 8 años, es decir, del 44 hasta el 52, ¿sí? ¿Qué pasa en el 52? Bueno, cuando se deben celebrar nuevas elecciones, Batista encabeza un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque advierte que es poco probable que vuelva a llegar al poder por la vía democrática, ¿sí? Entonces, Batista realiza un golpe de Estado, se vuelve a poner como presidente, ¿sí?, y va a gobernar de una forma bastante sangrienta, bastante brutal, pero va a ser inteligente en un punto. No se va a atrever a tocar los intereses norteamericanos. Con lo cual, mientras
digamos, Batista le garantice a Estados Unidos la estabilidad de los intereses estadounidenses en la región, Estados Unidos no se mete, ¿sí? Ahí se ve que la democracia no importaba tanto. En el contexto de esta dictadura se van a empezar a gestar grupos opositores de carácter revolucionarios y entre ellos va a emerger la figura de un joven, Fidel Castro, ¿sí? Castro era un abogado, ¿sí? Y se había formado académicamente con los jesuitas, ¿sí? Lo que él básicamente hace es una proclama en donde denuncia los crímenes de la dictadura y la falta de elecciones, ¿sí? Y va a tener un primer intento de tomar el poder, ¿sí? Obviamente por la vía revolucionaria, ya que las elecciones estaban cerradas, en 1953, ¿sí? Falla y es encarcelado por el régimen durante 2 años, ¿sí? Hasta el 55, cuando es liberado en una especie de amnistía general que se hace, ¿sí? Una amnistía es cuando el poder ejecutivo de un país perdona los delitos de una persona o un grupo de personas. Y entonces cuando Fidel Castro es liberado se va a exiliar en México. ¿Por qué en México? Bueno, porque en México en 1910 se había producido una revolución, ¿sí? Y era básicamente en esta época, es decir, 40 y pico de años más tarde, era un país en donde solían recalar todos los exiliados políticos del resto de América Latina, porque era un país bastante amplio, ¿sí? Bastante permeable en ese sentido. Entonces, se va a exiliar en México, y como dijimos que es un país que recibe a gran parte de los emigrados políticos del continente, ahí se va a encontrar con varias personas cercanas a su ideología. Y en México justamente se va a dar el encuentro entre Fidel Castro y el Che Guevara, ¿sí? El Che Guevara no es que estaba exiliado, sino que en realidad estaba terminando lo que había sido un viaje en motocicleta junto a un compañero por toda América Latina. ¿Sí? Había partido desde el sur, desde Argentina, desde Chile, había ido subiendo, ¿sí? Bolivia, Perú, Ecuador, etcétera, etcétera, hasta llegar a México. ¿Sí? El Che va a quedar prendado por esta, digamos, personalidad de Castro. Y de hecho, bueno, finalmente el Che Guevara, pese a provenir en realidad de una familia sumamente pudiente de Córdoba, se va a terminar embarcando junto a, a Fidel Castro, perdón, Alzheimer, se va a terminar embarcando junto a Fidel Castro en lo que es el intento de un nuevo, lo que es un nuevo intento de tomar el poder por la vía revolucionaria. ¿Sí? En 1956, Castro, Guevara, Raúl Castro también, el hermano de Fidel, junto a otros partirían a bordo de un barco, ¿sí? El Big Mama, un nombre como muy yankee irónicamente, para desembarcar secretamente en Cuba e iniciar un nuevo estallido revolucionario. ¿Sí? Sin embargo, el desembarco va a ser descubierto, ¿sí? El ejército cubano se va a encargar de reprimirlo y los sobrevivientes, ¿sí? Los revolucionarios sobrevivientes, van a escapar y se van a esconder en lo que es la Sierra Maestra. ¿Sí? Y desde ahí van a iniciar una guerra de guerrillas, ¿sí? Es decir, una guerra informal. ¿Sí? Para que entiendan bien lo que es una guerra de guerrillas, les recomiendo, como voy a hacer al finalizar el video, la primera película de Rambo muestra bastante bien a qué hago referencia con esto de táctica de guerra de guerrillas. ¿Sí? Esta táctica va a ser bastante exitosa, ¿sí? Y 3 años más tarde van a lograr entrar los revolucionarios triunfalmente en La Habana. ¿Sí? Es decir, finalmente Castro logra tomar el poder. Entonces, la pregunta sería, bueno, el movimiento cubano, ¿sí? El movimiento revolucionario cubano de Castro, ¿es de tendencia comunista? Y la realidad es que en un primer momento la respuesta más adecuada sería decir que no. ¿Sí? En sus inicios Castro se inserta en una camada de dirigentes latinoamericanos de corte más bien nacionalista, ¿sí? Que incluían entre sus programas, sus proclamas, ¿sí? Básicamente lo que era la reforma agraria, ¿sí? Y sobre todo planes de industrialización por sustitución de importaciones. Es decir, podría decirse que en sus inicios Fidel Castro estaba más cerca de un Perón que de un Lenin o un Marx. Sin embargo, Cuba tiene una particularidad,
que tiene que ver con lo que dijimos antes, ¿sí? Una particularidad que le viene desde su propia independencia, ¿sí? En Cuba, el tratar de nacionalizar la tierra nos trae un problema adicional, ¿sí? Que no es simplemente un conflicto con las élites económicas del país, sino que es un conflicto con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mayoría de las tierras estaban en manos de ciudadanos y empresas norteamericanas, por lo cual el conflicto necesariamente va a terminar estallando, ¿sí? Estados Unidos desde un primer momento va a tratar de sofocar por esta razón la revolución, ¿sí? Va a bloquear a la isla económica y políticamente, algo que sigue hasta la actualidad, ¿sí? Se había intentado una especie de acercamiento y de descongelamiento del bloqueo durante la gestión Obama, ¿sí? Pero la realidad es que con la llegada de Trump eso da marcha atrás, ¿sí? Va a lograr Estados Unidos en los años 60 que Cuba sea expulsada de la OEA, ¿sí? La Organización de Estados Americanos. Y va hasta intentar un desembarco militar, que finalmente en la Bahía de los Cochinos, ¿sí? Gran nombre, que finalmente va a terminar fracasando, ¿sí? Después Estados Unidos también va a intentar asesinar en varias ocasiones a Fidel Castro, algunas casi que con métodos que parecen de película, ¿sí? Desde mandar una mujer a enamorarlo y envenenarlo con un habano, un cigarrillo, ¿sí? Un puro. Finalmente, bueno, la mujer se termina enamorando de Castro, se termina arrepintiendo, o sea, literalmente parecen de la CIA de James Bond, ¿sí? Más que de la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema? Dijimos, una revolución que acaba de asentarse en el poder en 1959, a 530 kilómetros de las costas de Florida, es decir, de Estados Unidos, y con Estados Unidos en contra. Digamos, no le queda mucha otra opción a Cuba que terminar derivando en el comunismo. ¿Por qué? Y bueno, en un mundo bipolar, una pequeña islita tan cercana a Estados Unidos difícilmente podría sobrevivir a la amenaza que esto supone si no cuenta con el aval de la otra gran superpotencia mundial, ¿sí? No es lo mismo para Estados Unidos atacar a una Cuba sola y aislada que atacarla arriesgándose a entrar en una guerra con la Unión Soviética. Major Guevara, when you were fighting in the hills of the Sierra Maestra, did you foresee that the revolution would take so radical a turn? Por lo menos intuirlo. Naturalmente la forma y el desarrollo tan violento de la revolución no se podía prever. Incluso la formulación marxista-leninista de la revolución no era previsible. Eso fue producto de todo un largo proceso que usted conoce bien. Nosotros teníamos la idea más o menos vaga de resolver los problemas que veíamos palpablemente en los campesinos que luchaban con nosotros y en los problemas de los obreros que conocíamos. Pero ya sería muy largo contar todo el proceso de la transformación de nuestro pensamiento. Ahora no le quepa la menor duda que tuvo una participación importante de los Estados Unidos y su forma de actuar en el desarrollo de la revolución. En el aceleramiento de la revolución sería más. La nación está en bancarrota. No nos queda más que abandonar el comunismo. Yo sé, pero siempre supimos que esta patraña no podría sostenerse. Voy a decir a Washington que ellos ganan. Pero, señor presidente, los gringos intentaron matarlo. No son tan malos. Hasta me pusieron una calle en San Francisco. Rumba, 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 rumba. Es otro Castro.